Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Es la hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, con informaciones de este jueves 20 de agosto del año 2020. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra frecuencia online en este viernes 21 de agosto. En el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Francisco pide liberar la figura de la Virgen María de la influencia de las mafias. El padre Emilio Fernández Pintado, párroco de Vistalegre en la diócesis de Holguín, cumple 5 años de ordenación sacerdotal. Presentaremos en los finales el segmento Corazón Ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con Rafael Cruz Débora. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al panorama internacional. El Papa Francisco agradeció a la Pontificia Academia Mariana Internacional por la institución de un departamento de análisis y estudio de los fenómenos criminales y mafiosos para liberar la figura de la Virgen María de la influencia de las organizaciones criminales. Para ampliar la información, ya recibimos a Tania Gómez desde la diócesis de Pinar del Río. Bienvenida. Un saludo para todos los que nos escuchan. El Papa Francisco agradeció a la Pontificia Academia Mariana Internacional, PAMI, por la institución de un departamento de análisis y estudio de los fenómenos criminales y mafiosos para liberar la figura de la Virgen María de la influencia de las organizaciones criminales. La devoción mariana es un patrimonio religioso-cultural que debe ser salvaguardado en su pureza original, liberándolo de superestructuras, poderes o condicionamientos que no cumplen con los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y solidaridad, escribió el Santo Padre en una carta enviada el pasado 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, al padre Stefano Sechin, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Según informa Vatican News, en la carta el Papa Francisco recordó que entre los ejemplos de la espiritualidad distorsionada y que están relacionados con la Virgen están las reverencias de las imágenes marianas ante las casas de los jefes mafiosos durante las procesiones. El Papa Francisco también expresó su deseo de que los santuarios marianos se conviertan cada vez más en ciudadelas de oración, centros de acción evangélica, lugares de conversión, piedras angulares de la piedad mariana. Para ustedes, desde Pinar del Río, Tania Gómez. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Cuando el mundo oscurece, tú eres nuestra luz. Cuando el mundo se trastorna, tú eres nuestra paz. Cuando el mundo muere, tú eres la resurrección y la vida. Eres tú la fuente de agua pura, que salta hasta la eternidad. Eres tú la fuerza que nos sostiene y nos muestra el camino a casa. Eres tú el amor que nos dice: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús, Hijo amado del Padre, escucha nuestra oración por los enfermos. Protege a los que se enfrentan al virus. Y confírmanos en la esperanza de que pronto todo volverá a ser como antes. Nosotros,
Confiamos en ti. Nos enfocamos ahora en la realidad nacional. El padre Emilio Fernández Pintado, sencillamente el padre Emilito, párroco de Vista Alegre en la diócesis de Holguín, cumple 5 años de ordenación sacerdotal y nuestro equipo de redacción contactó con él para dialogar brevemente. De ello se encargó nuestra corresponsal en ese territorio, Ana Margarita Pérez Salceda. Bienvenidos, los escuchamos. Sí, muchas gracias, Jorgito. El padre Emilio Fernández Pintado es un sacerdote holguinero que el próximo sábado 22 de agosto estará celebrando 5 años de ordenación sacerdotal. Por ello he querido establecer contacto con él. Padre, ¿cómo describiría usted su proceso vocacional? Mi proceso vocacional sacerdotal nace como iniciativa del mismo Dios. Dios que me llama y me invita a seguirle y a hacerle presente cada día en medio del mundo de hoy y concretamente en medio de la Cuba de hoy, de la realidad actual de mi país. Ha sido y es un proceso marcado por el encuentro personal con Dios en la oración, encuentro con Dios a través del servicio al pueblo, a partir de la vivencia de la caridad pastoral, que es en sí el carisma del sacerdote diocesano. Mi proceso se concreta en lo que he elegido como aquella parte del Salmo 15, el Señor es el lote de mi heredad, Dios es la herencia que he recibido y que quiero compartir con todos aquellos a los que pueda anunciar el Evangelio y con los que pueda trabajar y convivir mi experiencia de Dios, compartir mi experiencia de Dios y compartir a Dios mismo en medio de nuestra realidad. Si tuviera que acompañar a un joven que siente inquietud vocacional a la vida sacerdotal, ¿qué le diría? Precisamente dentro de los servicios que el obispo me ha pedido para la diócesis, se encuentra el del acompañamiento vocacional a jóvenes con inquietud hacia la vida sacerdotal, e invito siempre a los jóvenes a vivir 3 actitudes. Primera actitud, la actitud de la escucha de la voz de Dios a través de la oración, a través de la dirección espiritual, a través de la lectura de la palabra de Dios. Segundo, la generosidad, que responde a la entrega, entregarse al proyecto que Dios nos ofrece, entregarse de todo corazón, entregarse con ilusiones, entregarse con alegría y con la certeza de que el Señor nos está pidiendo algo en lo que realmente seremos y viviremos felices. Y tercero, la actitud de la disponibilidad, salir a pesar de los miedos e incertidumbre que muchas veces eso nos pueda traer a nosotros. Y cuando uno vive estas 3 actitudes verdaderamente encuentra cuál es el proyecto que Dios nos tiene preparado y en el que realmente somos verdaderamente felices. Muchas gracias, Padre Emilito, por la oportunidad a esta corta entrevista. Que el Señor continúe bendiciendo su ministerio sacerdotal con esa sencillez y esa entrega que siempre lo caracteriza. Para este espacio, desde la diócesis de Holguín, Ana Margarita Pérez Salceda. Todos tenemos nuestros gustos. Pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos complacerte. Estás escuchando En Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia. Emisión de jueves y estamos en tiempo de disfrutar del segmento Corazón Ardiente con Rafael Cruz Débora desde la diócesis de Matanzas. Rafael, bienvenido. Un cordial saludo en Cristo Jesús. Frente al Mar Rojo, un pueblo protesta con voz desesperada. ¿Acaso no había sepultura en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Es así como se queja Israel ante Dios y ante Moisés. En verdad la situación parece complicada. Un ejército poderoso liderado por el faraón se dirige hacia ellos. Egipto acaba de vivir una terrible crisis a causa de la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Y la furia egipcia llenó de miedo a los israelitas en el justo momento en el que comenzaban a respirar libertad. Israel protesta porque se siente acosado y es consciente de que en aquella orilla no tendría muchas opciones de sobrevivir. Sin embargo, regresemos un poco en la historia de la liberación. El pueblo que protesta a orillas del Mar Rojo
es aquel que ha sido escuchado, protegido y liberado por Dios en el pasado. Pero a causa de su miedo, ese miedo que vive en ese instante, los israelitas olvidaron la historia de amor que Dios ha tenido con cada uno de ellos. Por eso se dejan aterrorizar. La noche de la Pascua había sido un momento fundamental en esta promesa de Dios y debería quedar como un memorial, un recuerdo que actualiza la acción salvadora de Dios. Sin embargo, a la hora de la crisis, Israel solo piensa en sí mismo y protesta. Mientras tanto, el omnipotente Dios y Padre vuelve a decirles: no hay por qué temer. Entonces, el ángel del Señor y la columna de nube se interponen entre Egipto e Israel, y el mar se abre de par en par, y ese mismo pueblo que se queja a orillas del mar, cruza y se salva. Queridos amigos, ¿cuántas veces hemos estado nosotros a orillas del Mar Rojo, viviendo, como decimos en buen cubano, entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces hemos pensado que esa tempestad que se acerca tan bruscamente será el fin de nuestros proyectos? Y cuando no logramos resolver la crisis, protestamos. Protestamos como si quejándonos de la realidad la resolviéramos. Y por supuesto, de una u otra manera, Dios termina cargando la culpa de lo que parece ser una muerte inminente. Sin embargo, el Señor está ahí con nosotros, amándonos hasta el extremo y esperando el momento justo para manifestar su misericordia. Así se descubre la vanidad de nuestras quejas. Entonces nos damos cuenta que en un momento sorprendente, cuando menos lo esperamos, su ángel se coloca entre la tormenta y nosotros y nos ayuda a salir de la crisis. Con el tiempo descubrimos que las tempestades son momentos difíciles. Todos hemos sido víctimas de las tempestades, pero el Señor es fiel y camina con nosotros. No olvidemos su alianza y vivamos siempre como los peregrinos de Emaús después de celebrar el gran memorial, la alianza nueva y eterna, la Eucaristía, que nos ayuda a permanecer en pie a la orilla del Mar Rojo. Porque nosotros somos esos peregrinos, pero en el siglo XXI escuchamos las Escrituras y sentimos una y otra vez en el pecho el corazón ardiente. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión, agradeciéndoles a todos por la sintonía y la preferencia. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Ana Margarita Pérez Salceda y Rafael Cruz Débora. Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Conducción y dirección general un servidor Jorge Luis Nodal Cordero, quien los invita a un nuevo encuentro. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga a todos nosotros.